Bienvenidas una vez más al podcast de la Biblia a la vida. Nosotras estamos felices, como siempre estamos como contentas, Char, ¿verdad? Nunca dije, De yo no lo sí, quiero estamos hacer aquí esto. otra vez, Muy aquí raro con eso. ustedes. No. Eso no se dice. Sí, no se dice, pero el sentir genuino es que estamos Sí, sí, contentas siempre y lo he notado. agradecidas por la oportunidad de tener un nuevo episodio con ustedes, teniendo el deseo en nuestro corazón y que ha sido nuestra oración de poder traer las verdades de la Biblia a nuestra vida diaria, porque las escrituras, Charvela, como hemos hablado en tantas otras ocasiones, sí las necesitamos para conocer a la persona de Dios, pero necesitamos vivir sus verdades. No es solamente quedarnos con cabezas llenas, sino salir y vivir las verdades de la palabra de Dios. Así que nos gozamos con esta oportunidad y queremos aprovechar para recordarte que tenemos una página de Instagram, un Instagram que se llama ¿cómo, Charvela? Se llama así como el podcast, Así Patricia. mismito. De la Biblia a la vida. Y pueden entrar ahí y darle seguir. Y vas a encontrar, hemos estado publicando contenido relacionado a los episodios que compartimos durante la semana. Así que si tú quieres ir enriqueciendo un poco o recordar lo que escuchaste por aquí, pues ahí está esa oportunidad a través del Instagram de la Biblia a la vida. Así que mi nombre es Patricia Namnun, no lo dije al principio, Es verdad. te dije Pero a ti, te dije tu nombre. Bueno, pero quizás alguien está aquí por primera vez, cierto. puede ser, Si está entonces... aquí por primera vez, bienvenida. Bienvenida. Y mi nombre es Charvela, el hash de Salcedo. Y siempre un voz está contigo. Amén. Así que nada, De verdad, cuéntenos, ¿de qué vamos a hablar en el día Patricia, de hoy? yo me puse a pensar y yo dije, A ver. yo dije, bueno, ¿cuántas manchas en mi casa? En las paredes blancas, tú las notas que hay una aquí, y la no blanca también. Bueno, sí. La mía. Hay de colores también cuando esos niños se ponen creativos. Pero tú y yo tenemos niños chiquitos y eso es inevitable que cada una de nosotras que tiene niños pequeños debe esperar sucio alrededor, tú sabes. Pero ¿qué pasa, Patricia? Que nosotras decimos, bueno, pero eso es una manchita aquí, una manchita allí. Yo después la quito, yo después la limpio, yo después lidio con eso no es relevante, no es una mancha grande, pero se van acumulando y se van, tú sabes que, Patricia, se van pegando en la pared y se va quedando ahí. Y a veces hasta nos acostumbramos a ver esa mancha y ya ni siquiera nos damos cuenta que está ahí porque la hemos visto tanto y no le hacemos caso, que se queda ahí por meses, años y no la limpiamos. Y yo pensando, así mismo pasa en nuestros corazones con algunos pecados. Tenemos tanto tiempo minimizando ese pecado y diciendo, bueno, después yo lidio con eso, déjame lidiar con quizás aspectos más graves que tengo ahora mismo en mi vida y se van quedando ahí pegados en el corazón y no lidiamos con ello de forma apropiada. Y pensando en qué pudiéramos hablar hoy, pues me vino a la mente que así como esas manchas en el corazón de pecado y pecados como que ignoramos, es el pecado del favoritismo, Patricia, como que no hablamos mucho de eso, para nada. y de la discriminación. Como que pensamos que por ser cristianos no fallamos en hacer juicios y tomar lados y tener un favoritismo con alguien y tener quizás una preferencia o discriminación o no aceptar a alguien en nuestro medio, en nuestro entorno por X o Y razón. Y yo me puse a pensar y yo dije, bueno, esto del favoritismo en realidad es algo nuevo. Ahora está de moda este término de la inclusión o que no me excluyas, y el tema del feminismo y el tema, tú sabes, de todo este tema racial también en Estados Unidos y que se marca mucho. Pero en la vida del cristiano esto es viejo. Y te digo que es viejo y tú conoces mucho el libro de Santiago, que data de esa época. Santiago, el hermano del Señor Jesús, habló del favoritismo. Sí, así es. Sin lugar yo pienso en eso que tú decías, Charvela, de que el favoritismo es uno de esos pecados que usualmente cuando tú oyes a la gente hablar, mira, yo necesito que tú me ayudes orando porque yo creo que yo debo crecer en humildad, o el Señor tiene que trabajar el orgullo en mi corazón, pero es muy raro tú escuchar a alguien decir, mira, ora por mí porque yo peco de favoritismo, yo peco en esa área. O sea, es muy extraño encontrar a un creyente, yo misma, yo no recuerdo la última vez que quizás yo haya orado por eso en mi propia vida. O que te hayas dado cuenta. O que me haya dado cuenta, exacto, pero es una realidad que está ahí bien profunda en nuestros corazones. O sea, esa tendencia del corazón, nosotros la tenemos.
El asunto es que a veces no la vemos como deberíamos, pero eso no quiere decir que no esté presente. Y tú misma hablabas, Santiago. Voy a hablar de Santiago. Tú, Charvela. Bueno, me puedes llamar Santiago. Te puedo decir Santiago si quieres. No, mamá, tú, Charvela. Ok. Hablabas de Santiago, de que nosotros Ahora encontramos en la Biblia hablar específicamente de este pecado del favoritismo. A mí me encanta la carta de Santiago porque es una carta como que nos aterriza mucho el cristianismo, como que nos pone los pies en la tierra. Tú eres creyente, vamos a vivirlo ahora. Y este es un área donde nosotros como creyentes necesitamos poder vivir esa fe que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y Santiago habla en el capítulo 2, los versos del 1 al 13, nos habla de este tema. Y nosotros nos vamos a concentrar en los versículos, en algunos versículos que nos hablan específicamente del favoritismo, porque no nos da tiempo quizás verlo absolutamente todos, pero nosotros encontramos un imperativo en la carta de Santiago relacionado a este tema y otra vez lo encontramos en el capítulo número 2, donde Santiago llama a los creyentes a no tener favoritismo. Y escucha lo que dice él de la palabra de Dios, la carta de Santiago dice: hermanos míos, escuchen esto. No tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. No vivas tu fe con una actitud de favoritismo. Pareciera ser que Santiago está diciendo, aquí hay una contradicción. Tú no puedes estar viviendo tu fe y tener una actitud de favoritismo entonces. Y mira la especie de reprensión que hay aquí. Santiago le está hablando aquí a los creyentes. Él no le está hablando a inconversos que tú dirías, bueno, sí, es que un inconverso quizás por eso peca de favoritismo. No. Esta carta está hablando, este versículo está hablando aquí a creyentes, porque él comienza y le dice hermanos. Y ese término de hermanos, cuando nosotros lo encontramos usado, se está refiriendo a hermanos a la familia de la fe. Y escucha cómo dice la versión NTV de esto mismo. Dice, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? O sea, como queriendo decir que esto del favoritismo y esto de la vida de fe son dos cosas completamente incompatibles. O sea, una cosa no puede ir con la otra. Son cosas completamente opuestas. Y vale la pena destacar, Charla, antes de seguir profundizando en el tema del favoritismo, ¿a qué es que nos referimos cuando hablamos de favoritismo? Y aunque la palabra es como un poco explícita. Sí, común para nosotros. Exacto, es una palabra común, pero es bueno que nosotros tengamos claro que cuando hablamos de favoritismo, estamos hablando de dar preferencia a alguien por encima de otra persona y usualmente hay un beneficio que yo puedo ver, que esa persona quizás puede otorgarme y por eso yo doy esa preferencia. Y ese beneficio, eso está ahí atrás. Yo pienso que yo pudiera recibir algo de esa persona por la manera en la que se ve, por la manera en la que habla, por las posesiones que tiene, por la posición que tiene. Entonces yo le doy preferencia a esa persona por encima de otras. Y de eso es que nosotros estamos hablando cuando hablamos de favoritismo. Y una última cosa, Charvel, en este punto es que nosotros necesitamos entender que el favoritismo se trata de la gloria que gobierna nuestro corazón. El favoritismo se trata de la gloria de la apariencia, de la gloria de las riquezas, de la gloria de la posición, de la gloria de las posesiones o la gloria del poder. El favoritismo siempre está detrás de una gloria equivocada. Y eso es algo a lo que nosotros necesitamos prestarle atención. Y Patricia, primo del favoritismo, hermanito, vecino, primo hermano ahí, cercano. Cerca, está el concepto de la discriminación, que no es lo mismo. Pudiéramos decir, bueno, pero se parecen, pero no es lo mismo. Yo te quiero leer cómo el diccionario lo define. Claro. Y cuando habla de discriminación, es básicamente, dice así, es seleccionar algo o alguien mediante exclusión. Es decir, cuando discrimino, hay una de las partes a la que yo le estoy dando un trato inferior. Tú sabes, ahorita tú hablaste del favoritismo y dijiste, bueno, estoy favoreciendo a alguien. Pero en este caso, cuando yo te discrimino, que no te estoy favoreciendo, yo te estoy tratando de una forma no igual al otro, de una forma inferior, basado en las preferencias que yo tengo. Y en estos días, ese tema de la discriminación, como te dije al principio, es tan famoso porque
hablamos tanto de que somos discriminadas porque somos mujeres, que somos discriminadas porque tenemos un color diferente o porque somos latinos, por ejemplo, muchos en los países ya más desarrollados Sí, dicen al exacto. latino lo tratan así. Y a veces decimos, bueno, soy discriminado hasta o discriminada hasta por temas religiosos y siempre, como en todo tiempo, no importa la raza, el color ni nada, hablamos siempre de la discriminación económica. A mí no me invitan, a mí no me esto o aquello porque yo no tengo los recursos. Y algo parecido estaba pasando en la iglesia a la que Santiago le escribe, porque él le habla a ellos acerca de este tema del favoritismo y la discriminación y habla de esto con un contexto social, ¿verdad? Y si escudriñamos bien, Patricia, nuestros corazones, nos podemos dar cuenta que en ocasiones hemos caído, tú y yo, en favoritismo y discriminación. Y lamentablemente a veces hasta por estas mismas razones, aún teniendo la palabra de Dios fresca en nuestra mente. Y por eso queremos hoy reflexionar lo que está pasando en nuestra mente cuando nosotras decidimos favorecer a alguien. Y este capítulo de Santiago nos ayuda muchísimo. Y lo primero que yo puedo extraer de ahí es que cuando nosotras pecamos de favoritismo o de discriminación, nosotras estamos haciendo un juicio basado en percepciones. Al final yo no sé. Y cuando mi juicio se basa en percepciones y no en hechos, esos juicios son casi siempre, no voy a decir el 100% de las veces, pero casi siempre son juicios incorrectos. Y nos hace, dice Santiago, convertirnos a nosotras en jueces injustos. Y ahí, ¿verdad? Ahí yo no quiero estar. Y yo me puse a pensar cuáles pueden ser esos juicios injustos o percepciones que nosotras podemos hacer en el día a día, porque eso se trata este podcast de la Biblia a la vida, ¿verdad? Y por ejemplo, yo veo a alguien súper extrovertido actuar. Entonces es un juicio que yo digo, ay, no lo invites, porque es que es demasiado extrovertido. Y entonces se va a robar el show. Se va a robar el show, se va a robar mi gloria. O no lo invite porque a mí ese tipo de persona suele ser no profunda en su pensamiento, porque es muy extrovertido y habla mucho. Eso es un juicio injusto. Y yo estoy discriminando a esa persona simplemente por una percepción que yo tengo cuando yo no lo conozco de forma profunda. Y por ejemplo, a veces pasa mucho en las iglesias, ustedes las que son ya quizás más adultas, a veces vemos una joven enseñando algo y decimos, ya no me puede enseñar nada a mí. O yo prefiero ser enseñada por fulana que tiene más edad. Y hacemos esa discriminación y ese favoritismo basado en edad, en una percepción, cuando yo ni siquiera le he dado la oportunidad a esa persona de poder hablar, de escucharla y de ver lo que Dios tiene que hacer a través de ella. Y hacemos mucho eso. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiende entonces, Patricia, a eso, a rechazar una persona para una tarea. No, esa persona no lo puede hacer porque es muy extrovertida. Para una amistad, incluso, no quiero a esa persona. Y eso no nos agrega valor. Y al final, mi discriminación está basada en un tema de egoísmo, porque pienso que si no aporta a esa persona, si no está configurada o no tiene las características que yo quiero, no va a aportar nada para mi vida. Entonces, no te quiero, yo prefiero otra persona. Y me pierdo a veces, Patricia, de toda la riqueza que esa persona me puede dar por haberme convertido en una jueza injusta, con un juicio. Un juez con malos pensamientos. Un juicio no justo. Y eso pasa. Sí, y es, como tú decías, Charvela, es que nos amamos demasiado, o sea, estamos tan centrados en nosotros mismos que siempre, ya sea por discriminación o en favoritismo, estamos pensando en nosotros y nos estamos olvidando completamente del otro. Y así como tú mencionabas, eso mismo ocurre también con el favoritismo. Por ejemplo, si nosotras escudriñamos bien nuestros corazones y si somos así como brutalmente honestas con la realidad de nuestro pecado, nosotros nos vamos a dar cuenta, Charvela, de que en ocasiones, aún por la apariencia física de una persona o la manera en la que la persona está vestida, yo tiendo quizás, por ejemplo, a flexibilizar las reglas. Reglas que quizás yo soy muy estricta con otros, pues con esta persona que se ve de una manera que yo digo, bueno, esta persona se ve diferente, luce diferente. Entonces, o luce como yo. O se ve como yo también, o se ve como a mí me gustaría que fuera. Entonces yo flexibilizo reglas
o doy asientos de preferencia, como nosotros vemos ahí en la carta de Santiago, es tan clara y específicamente, es una cosa increíble, o sea, es que el pecado es el mismo. De 2000 años atrás todavía estamos dando luchando con las mismas cosas, el pecado es el mismo. Lamentablemente. O tendemos a ser más amables, tratar a personas por su apariencia con más amabilidad que a otras. Y esto, yo necesito entender que esto del favoritismo, sea cual sea la forma en la que yo lo esté haciendo, sea cual sea la forma en la que vaya a lucir, esto del favoritismo es pecado delante de Dios, porque yo estoy haciendo acepción de personas y Dios, que es mi ejemplo a seguir, que es mi estándar, Dios no actúa de esa manera. Dios me dice, Dios me enseña en su palabra una y otra vez que Él no está detrás de la apariencia, que lo que Él mira es el corazón. Y nosotras, como pecadoras, estamos detrás de la apariencia del otro en muchas ocasiones y terminamos descuidando completamente el corazón. Y por aquellas cosas, Charvela, que nosotros tenemos la tendencia de discriminar hoy a otros, si Jesús hubiese vivido entre nosotros hoy, lo hubiésemos hecho con Él. Porque la Biblia nos enseña que Él no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Bueno, eso fue lo que hizo el pueblo judío con Él. Exactamente. Entonces, lo hubiéramos hecho con Él, siendo Él el Rey de Reyes, Señor de Señores y dueño de absolutamente todo. Entonces, yo necesito, y ahí conectando eso mismo con Jesús y lo que nosotros hubiésemos hecho con Él, es recordar que el favoritismo, Charvela, olvida la obra del Evangelio en nuestras propias vidas. La saca de lado completamente, porque escuchen este versículo, dice el versículo 5, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Dice, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo? Y esa es nuestra condición. Nosotros necesitamos entender que todos nosotros venimos a Cristo en total pobreza espiritual. Nosotros no venimos teniendo una carta de cosas que podemos ofrecer. Nosotros venimos vacía, sin nada que ofrecer, sin nada que pueda ganar el favor de Cristo. Y en esa condición de pobreza, Él nos recibe. Pero nosotros ahora mismo hoy, habiendo sido recibidos por Cristo, todo lo que nosotras somos tiene que ver absolutamente con Él. Es por Él, es para Él. Entonces, yo necesito tener eso en cuenta, de que el favoritismo quita de lado la verdad del Evangelio, de que todos estamos en pobreza espiritual y en necesidad del mismo Señor, y que yo no soy mejor que el otro. Entonces, además, el egoísmo está presente y yo creo que hablábamos un poquito de eso también con esto del favoritismo, porque el actuar en favoritismo lo que hace es que violenta el segundo y gran mandamiento de amar al otro como a nosotros mismos, de amar a mi prójimo como a mí mismo, porque cuando yo discrimino, yo no estoy amando como yo debería amar. Y eso es algo, Charvela, que nosotros necesitamos entender y tener grabado en nuestras mentes y corazones. Así es, Patricia. Mira, enfatizando eso que tú dices, y quizá una otra razón, ¿por qué no discriminar, tener favoritismo? Ya ustedes se saben la palabra. Exacto. No importa. Es porque Cristo no hizo eso con nosotras. Dios no hizo eso con nosotras, enviando a su Hijo. Entonces, ¿por qué yo hacerlo? ¿Quién soy yo? Exacto. Y yo me acuerdo de la historia de David. Dios no lo eligió a él por su belleza, ni por su estatura. Dios vio su corazón. A veces discriminamos por las apariencias, pero Dios no ha hecho nada de eso. Yeah. Dios nos eligió a nosotros, no por ninguna cualidad que nosotras tengamos, sino por su propósito, como eligió a David. Yo tengo un propósito contigo. Quizá tú no cumples los requisitos del mundo, pero yo te elijo porque yo soy soberano. Asimismo, Dios para con nosotras, pues elige de forma soberana. Y a mí me gusta mucho como lo dice Deuteronomio 10, 17 al 18, cuando habla de Dios y de su carácter y de lo que Él hace. Y dice la palabra de Dios, dice, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Después de decir todos esos atributos bellísimos de Dios, ¿tú estás claro de quién estamos hablando? Del Dios grande. Él no hace acepción de personas, ni acepta soborno, agrega. Y dice el verso 18, Él hace justicia al huérfano y a la viuda, y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. A mí me encanta ese versículo porque
refleja la grandeza de Dios y al Amén. mismo tiempo su carácter. Él no hace acepción de personas, Así por lo es. tanto, mucho menos nosotras. Si el dueño de todo no lo hace, Exacto. nosotras no tenemos que ¿Quiénes hacerlo. somos Porque Él no nosotras? nos ha ¿Quién tratado soy así. yo? Y ni siquiera nos ha tratado así a nosotros. Exacto, así es. Y al final ya de este episodio, nosotras queremos decirte que si tú escuchando todas estas cosas te has dado cuenta y Dios ha abierto tus ojos y te ha permitido ver, mira, es verdad, yo peco de favoritismo, yo tiendo a la discriminación del otro. Oye, hay gracia disponible. Dale gracias al Señor primero porque abrió tus ojos y te mostró tu pecado, porque es ahí donde nosotras podemos ir delante del Señor en arrepentimiento y cambiar nuestra ruta. En el poder del Espíritu Santo que habita en nosotras y nos perdona, nos capacita, hay gracia en medio de encontrar nuestro pecado. Y si te has dado cuenta de eso, pues yo te animo a que tú vayas delante del Señor. Y quizás si tienes que pedirle perdón a alguien porque lo has tratado de una manera discriminatoria, hazlo, porque eso es lo que hace la obra del Evangelio. El Evangelio recibe, el Evangelio perdona, el Evangelio pide perdón también. O sea, en el Evangelio nosotras vamos y nos acercamos y reconocemos nuestros errores y pedimos perdón Y cuando hemos restituimos. fallado. Exactamente. Restituimos, Patricia. O sea, si has visto que has fallado, lo has excluido, pide perdón. Claro. Incluye esa persona nueva en Exactamente. tu vida para Exacto. que en verdad sea. Cambia no de haya evidencias. dirección, Claro. cambia de dirección. Exactamente. Y hay algo más con lo que queremos terminar y es algo con lo que termina justamente este pasaje de Santiago del que hablamos al principio y es lo que dice el versículo 13 que a mí me encanta. El versículo 13 termina diciendo, la misericordia triunfa sobre el juicio. Y aquí hablando en todo este contexto del favoritismo. Y la verdad es que para que la misericordia triunfara en nuestras vidas, el juicio tuvo que caer sobre Cristo. Y eso es algo que nosotras necesitamos recordarnos continuamente para poder vivir acorde, como tú decías, Charvela, acorde a lo que nosotros hemos recibido, acorde a la misericordia que hemos recibido. Y frente al pecado del favoritismo, frente al pecado de la discriminación, la misericordia en nuestro corazón debe triunfar sobre el juicio al otro, porque eso fue lo que pasó en tu vida y en la mía. La misericordia en la persona de Cristo, por la obra de Cristo, triunfó sobre el juicio que debió haber caído sobre mí, cayó completamente sobre él. Que el Señor nos ayude a vivir imitando a Cristo y a vivir extendiendo misericordia y amor hacia otros, así como tú y yo la hemos recibido en Cristo. Bueno.